su origen en Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico. Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les habla Carlos Salazar. Esto es Querigma Católico Evangélico. Hoy día vamos a estar hablando de un movimiento importante dentro de lo que es el cristianismo y en específico la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana y la comunidad anglicana en general, lo que se llama el movimiento tractariano o anglocatolicismo. ¿Cómo inició este movimiento? Que también podemos llamar como el movimiento de Oxford. Un movimiento muy, muy interesante que de hecho va a tener ciertas repercusiones en cuanto a la identidad que van a tener los anglicanos posteriormente. Entonces, para hablar de este tema, he estado preparando aquí unas fotitos, unas diapositivas, para ir acompañando, digamos, la exposición del tema, para que nos vayamos adentrando. Y más que nada dar una pincelada de lo que es. Esto obviamente no es una exposición acabada, es solamente una pincelada para que nos vayamos familiarizando con el tema y ustedes después podrán investigar más allá de lo que yo les digo, fuentes primarias, ir a los textos propios de los tractarianos, qué es lo que ellos escribieron, etc. Ahí les dejo ese encargo, esa tarea, para que lo descubran ustedes mismos. Entonces, bueno, que voy a añadir aquí la diapositiva. Entonces, ¿qué es el movimiento tractariano o el movimiento anglo-católico? Bueno, vemos en la foto a el buen Edward Pusey, o Pusey, como creo que le dicen Pusey. Él fue uno de los famosos líderes del movimiento tractariano. Otro de ellos fue John Henry Newman, que, bueno, sabemos que después se pasó al lado católico, se hizo católico en comunión con el Papa, pero por otro lado, otros líderes como John Keble y Edward Pusey sí se mantuvieron dentro de la comunidad anglicana, dentro de la iglesia anglicana. Bueno, veamos acá entonces de qué se trata todo esto. Este movimiento empieza más o menos en la década de los 1830 más o menos, a mediados del siglo XIX, ¿no? Y es un movimiento que empieza con la búsqueda de un legado católico, medieval y patrístico para la Iglesia de Inglaterra, para la Iglesia anglicana. Esto lo hace en respuesta a lo que en esa época eran las tendencias más liberales o más liberalizadoras de la modernidad, del modernismo. Frente a todo el racionalismo, a la revolución industrial y todo lo que estaba ocurriendo a mediados del siglo XIX, claro, la Iglesia de Inglaterra se vio bastante abrumada y preocupada por lo que se conocían como amenazas de esta nueva realidad modernista a los fundamentos de la fe. Entonces, para poder afirmarse, trata de buscar la seguridad en este testimonio católico, medieval y patrístico. Trata de volver a una especie de pasado romantizado de lo que podría haber sido la iglesia inglesa en la Edad Media.
como respuesta, digamos, en cierta forma conservadora a estas tendencias liberalizadoras, racionalistas y progresistas que se veían en la sociedad inglesa en esa época y que de todas formas habían estado permeando dentro de la iglesia. Bueno, esto inicia con el famoso John Keble. El famoso John Keble, él frente a una nueva ley que el Parlamento británico aprobó en el año 1833, que trataba de aprobar ciertas normas vinculadas a la Iglesia de Irlanda, que es parte de la Iglesia anglicana. John Keble, entonces, él da un sermón en contra del modernismo que se llama Apostasía Nacional, donde denuncia esta intromisión del Estado en asuntos de la Iglesia y en contra del modernismo. Y dentro de lo que aboga es un regreso a un etos católico, histórico y patrístico dentro del anglicanismo. Entonces, a partir de John Keble empieza este movimiento catolicizante dentro del anglicanismo y empieza lo que se conoce como la Sociedad de Oxford, la Sociedad de los Tractarianos, la Sociedad Tractariana, también conocido como Movimiento de Oxford, porque precisamente reúne a estos académicos, a estos pastores anglicanos, a estos teólogos que eran de la Universidad de Oxford. Y ellos empiezan a publicar una serie de documentos, de libros, de escritos, que se llaman Tracts for the Times, o tratados para estos tiempos, o tratados para nuestros tiempos, ¿no? Dentro de estos tratados ellos van exponiendo sus ideas, van dándole, digamos, una nueva propuesta de cómo debería ser la iglesia anglicana, ¿no? Y vemos que entonces esta propuesta se va a enfatizar en dos puntos argumentativos principales. Un punto sería la reinterpretación de todo lo que es el siglo XVI de Inglaterra. O sea, es una especie de revisionismo histórico, que es lo que en realidad estaba pasando en esa época. ¿Realmente fue la reforma inglesa una reforma protestante o se estaba tratando de hacer otra cosa distinta? Esa va a ser la pregunta que van a hacerse los tractarianos. Y lo otro es una recuperación del testimonio patrístico y medieval. Ahí puse una foto de los llamados Tracts for the Times. Empezando con este tema del revisionismo histórico, que es bastante curioso, ¿no? Los tractarianos van a tratar de reinterpretar la historia de la iglesia anglicana como diciendo que, bueno, la iglesia anglicana en realidad nunca buscó ser una iglesia verdaderamente protestante o reformada, ¿no? Y apuntan a ciertas cosas, por ejemplo, que Enrique VIII siempre fue un católico muy devoto, siempre defendió los 7 sacramentos de la iglesia romana, etcétera, ¿no? Y de hecho está ese título que se le da a Enrique VIII de Defensor Fidei, defensor de la fe, justamente por su defensa de los 7 sacramentos. Entonces, Enrique VIII lo que hace no es una iglesia protestante al declararse él el jefe de la iglesia, sino como una especie como de iglesia católica, local, nacional, una cosa así. No lo asocian al protestantismo. Esa es una interpretación interesante, que de hecho no dista de tener una cierta fundamentación. El mismo Enrique VIII no era precisamente el más protestante de los protestantes. No era precisamente un pensador reformado y mucha de su teología personal estaba ciertamente influida por el viejo catolicismo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto puede que hayan tenido cierta razón. Pero se niega el hecho de que, por ejemplo, el obispo Cranmer, que fue, digamos, el famoso difusor, promotor e impulsor de la reforma anglicana, de la reforma inglesa,
sí tenía convicciones bastante protestantes. Entonces, por ejemplo, los anglo-católicos, los tractarianos, van a tratar de decir que la iglesia anglicana siempre fue una especie de iglesia católica que sigue una continuidad con la iglesia de la Edad Media. Y desde el comienzo tenía este etos católico, ¿no? Preservado, digamos, por Enrique VIII. Los tractarianos van a tratar de decir que, por ejemplo, que el libro de oración común es una especie como de libro inspirado en antiguos manuscritos católicos, qué sé yo, que va a ser un libro como inspirado en los libros de horas, en los libros de oficios divinos del catolicismo, ¿no? Que no dista tampoco de tener cierta razón, porque si el trabajo que hizo Cranmer, se dio todo el trabajo de compilar muchos tipos de tradiciones para poder darle forma a este libro de oración común. Sin embargo, no dista de ser tampoco un libro explícitamente protestante. El libro de oración común era tan protestante que las primeras ediciones solamente hablaba de los 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Y los otros 5 sacramentos que normalmente los católicos consideran como tales no estaban incluidos. Cranmer habla dentro de este libro de oración común en un lenguaje de la Eucaristía en el sentido calvinista, ¿no? De una presencia espiritual, presencia real pero espiritual, una especie de recepcionismo o virtualismo, que obviamente va en contra de la doctrina de la transubstanciación de los católicos. Entonces, en ese sentido, era bastante protestante este libro de oración común, y el objetivo del libro de oración común era un objetivo protestante, buscaba protestantizar la Iglesia de Inglaterra. De hecho, Cranmer incluye el leccionario para que los que usan el libro de oración común puedan leer la Biblia durante todo el año, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al libro de oración común. Entonces, esta interpretación de que el libro de oración común en realidad es como una adecuación de tradiciones católicas, sí y no, es como una especie de verdad media, ¿no? Los 39 artículos, nuevamente, los 39 artículos habían sido como el tipo de confesión dogmática de la Iglesia Anglicana durante la Reforma, que estos 39 artículos eran explícitamente reformados, explícitamente calvinistas. Se hablaba de temas muy calvinistas, el tema de los sacramentos desde una perspectiva reformada, calvinista. Se condenaban las indulgencias, se condenaban las veneraciones a santos, etc. Y un montón de cosas que son específicamente protestantes, ¿no? Pero los tractarianos van a tratar y ahí surge, por ejemplo, el Tratado 90, escrito por Newman, John Henry Newman, trata como de alguna forma de armonizar o conciliar estos 39 artículos con, por ejemplo, la teología del Concilio de Trento. Imagínense que eso sí requiere una gran cantidad de malabares, ¿no? Ahora, hoy día el anglicanismo tiene una forma de leer estos artículos que no es una forma dogmática, y que tiene que ver también con la forma orgánica en que se interpreta esto a la luz de toda la tradición cristiana, católica, como quieran llamarle, apostólica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, estos 39 artículos son leídos de una forma distinta, obviamente por influencia de los tractarianos, como vamos a ir viendo después. Pero en el contexto en el que fueron propuestos estos tratados, decir que los 39 artículos de la religión, que eran explícitamente calvinistas, protestantes reformados, tenían algún tipo de conciliación con el Concilio de Trento, bueno, es muy aventurado, es muy difícil de sostener, ¿no? Entonces está todo ese ejercicio histórico, revisionista, de tratar de reinterpretar la historia del anglicanismo.
está también el hecho de que siempre se apuntó a que la reforma anglicana fue siempre externamente más conservadora, de que siempre se mantuvieron ciertos ornamentos, ciertas ceremonias, que fue distinto, digamos, a reformas más radicales en otros lugares de Europa. Lo cual, en cierta forma, no es necesariamente que tenga que ver con el anglocatolicismo, sino que, por ejemplo, hay muchas denominaciones protestantes que son, llamémoslo high church o de iglesia alta, que no necesariamente hayan pasado por esta reinterpretación catolicizante del movimiento de Oxford. Entonces, yo diría que es como un poco lo más delicado, ¿no? El revisionismo histórico que hizo este movimiento. No lo juzgo, no lo condeno, ciertamente es un poco difícil asumirlo, pero entiendo por qué trataban de hacerlo, ¿no? No eran inocentes ni ingenuos los que se embarcaron en este revisionismo histórico, ¿no? Pero por otro lado, en un aspecto un poco más sólido y positivo, de hecho que incluso sectores del anglicanismo más reformado, del anglicanismo más protestante o más evangélico, sí pueden apreciar bastante bien, fue el esfuerzo que el movimiento de Oxford, el movimiento tractariano, hizo de rescatar la patrística. El testimonio patrístico era tan importante como el testimonio medieval para los tractarianos, entonces ellos hicieron un gran esfuerzo en compilar los textos de los padres de la iglesia. Y eso también generó una conciencia del anglicanismo en contra de ciertas concepciones de que la iglesia anglicana nació de la nada, ¿no? O sea, de que por 1500 años, o sea, la concepción protestante, digamos, más superficial es que está la iglesia primitiva, está la iglesia de los padres, luego hay una especie de brecha medieval donde la iglesia de alguna forma como que se desvía, sale del camino, y luego viene la reforma como a reconectar el cristianismo con esa iglesia de los padres de la iglesia. Bueno, el movimiento de Oxford trata de cuestionar esa concepción y dice, bueno, ¿cómo es que entonces hubo 1500 años en que Cristo no estaba gobernando su iglesia? O que no había iglesia verdadera durante 1500 años y que ya en el año 1500 tuvo que entonces tuvo que hacerse la reforma para en el fondo restaurar la verdadera iglesia. Entonces esa noción fue cuestionada por los anglocatólicos, por los tractarianos, dándole entonces una interpretación más armónica y más orgánica a la idea de cómo la historia de la iglesia se fue desarrollando desde la época de los padres de la iglesia, pasando por la Edad Media hasta la Reforma y lo que siguió después de la Reforma. Entonces, en ese sentido, los tractarianos generaron una especie como de conciencia histórica, de continuidad, desde la patrística hasta nuestros tiempos, sin negar y sin menospreciar la iglesia medieval y las cosas buenas que tenía la iglesia medieval. Entonces, en ese sentido, sí fue bastante positivo. Otra particularidad del movimiento tractariano es que desarrolló la teoría de las tres ramas. La teoría de las tres ramas quiere decir que la iglesia católica, entendida como iglesia universal, está dividida en tres ramas principales. La iglesia ortodoxa, griega o rusa, que está en Oriente, la iglesia católica romana en Occidente, y la iglesia anglicana vendría siendo como una tercera rama de esta iglesia católica, que vendría siendo como una expresión local del catolicismo. Y serían entonces estas tres ramas, el anglicanismo, el catolicismo y la ortodoxia, por decirlo de alguna forma, un trípode que forman la iglesia universal, la iglesia católica. Ahora, obviamente, había una intención de no incluir, digamos, a otras denominaciones, como los bautistas, como los presbiterianos, etc.
Y por otro lado, también, digamos que esta es una teoría que los mismos católicos no la compran, ¿no? No es una teoría que, que ellos estén de acuerdo, ¿no? Ellos tienen una visión bastante, digamos, bastante elaborada de lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia, ¿no? Entonces, basta con leer el catecismo, ¿no? Pero, claro, esa teoría de las tres ramas es bien interesante y que de hecho impulsó, viéndolo de una perspectiva más positiva, impulsó el diálogo ecuménico entre protestantes y católicos, entre anglicanos y católicos. Así que eso es interesante. Y bueno, este tipo de cosas del tractarianismo, del movimiento de Oxford, fueron dando forma a lo que hoy día conocemos como el anglo-catolicismo. El anglo-catolicismo, si tú lo ves, es lo que algunos han llamado como una especie de catolicismo sin el Papa, catolicismo romano sin el Papa. Entonces, si tú entras a una típica iglesia anglo-católica, vas a encontrar devociones a santos, vas a encontrar una liturgia muy elaborada, muy parecida, digamos, a la liturgia católica. Vas a encontrar ciertos conceptos muy católicos de penitencia, de confesión. Se van a afirmar 7 sacramentos en vez de 2 sacramentos, se van a hablar de 7 sacramentos, igual que en la iglesia católica. Por ejemplo, los pastores anglicanos de la iglesia anglo-católica se les llama padre, no se les dice reverendo o pastor, se les puede decir reverendo también, pero prefieren que se les llame padre, como igual que la iglesia católica. Y por supuesto está la devoción mariana de Nuestra Señora de Walsingham, está el rosario, hay interpretaciones sobre el tema del purgatorio. Es literalmente una especie de catolicismo sin el Papa. Y eso ya va a darle toda una reinterpretación a lo que es el anglicanismo. Ahora, eso es interesante porque cuando empiezan a surgir las primeras iglesias anglo-católicas, esto fue recibido con mucha resistencia, ¿no? O sea, mucha resistencia, muchos católicos, muchos anglicanos estaban en contra de esto, incluso muchos sacerdotes, por usar casulla, por usar vestimenta y otros paramentos que eran considerados propios de la iglesia romana, eran arrestados, eran llevados presos. Y la alta sociedad inglesa, que era una sociedad mucho más reformada o más evangélica, no lo veía con buenos ojos. Los anglo-católicos llegaban a los sectores más pobres, a la clase obrera, a la clase trabajadora. Y sus iglesias, que ya empezaron a ser iglesias más ornamentadas, empezamos a ver iglesias que parecían, que son iglesias modernas, son iglesias del siglo XIX, pero que son ornamentadas, refaccionadas, adornadas como si fueran iglesias medievales. Y eso es muy, muy interesante. Hubo una industria de arquitectos que se dedicaban a crear este tipo de iglesias como de estilo gótico, pero a nivel industrial. Y muchas de las iglesias que hoy día vemos en los pueblitos en Inglaterra vienen precisamente de esta época. Eso es muy, muy, muy curioso. Pero claro, hubo mucha resistencia. A muchos de estos sacerdotes anglicanos se les tomó presos por celebrar el rito como tipo rito romano. Se les metió en la cárcel y fueron siempre mirados con mucha sospecha por la clase alta de Inglaterra. Por otro lado está el tema de que a raíz de esto el anglo-catolicismo siempre fue más cercano con las clases trabajadoras, con las clases populares, y desarrollaron una especie como de doctrina social, de preocupación por el pobre.
Eso va a darle también forma a mucho de lo que hoy día entendemos como anglicanismo. Ahí vemos las repercusiones, ¿no? Entonces, como repercusión está la reinterpretación de la identidad anglicana. La iglesia anglicana siempre fue una iglesia que le costó afianzar su identidad. No era una iglesia como la iglesia luterana o las iglesias reformadas continentales, que tenían sus confesiones, tenían una especie como de identidad sólida. El anglicanismo siempre anduvo redefiniéndose a lo largo de la historia, ¿no? Hubo épocas en que fue más reformado, fue más protestante, hubo épocas en que fue más ritualista, fue más catolicizante. Entonces, siempre estuvo así como sin una definición. Los 39 artículos, si bien son una confesión bastante sólida, nunca tuvieron esa influencia que tuvieron, por ejemplo, las confesiones reformadas, como la confesión helvética, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg. Los anglicanos no tenían una cosa así. Entonces, con el movimiento de Oxford, ya sea que uno se posicionara a favor o en contra, ya empiezan las reinterpretaciones de qué es lo que significa ser anglicano. Se va a definir lo que es ser anglicano. Para los anglocatólicos, ser anglicano va a ser esto. Y para los anglicanos reformados o anglicanos protestantes, ser anglicano significa esto otro. Y entre medio se van a subdividir un espectro de posiciones intermedias. Algunos anglicanos reformados o protestantes se van a declarar protestantes, pero high church y con tendencia un poco más hacia el anglocatolicismo, así como también anglicanos anglocatólicos van a buscar también no ser tan, perdonen que use esta palabra, romanizantes o romanistas, sino ser como anglocatólicos, pero de una tendencia más hacia el protestantismo. Entonces, ahí están como las posiciones intermedias. Otra repercusión va a ser el énfasis en el legado e historicidad de la iglesia. Los anglicanos siempre dentro de las iglesias llamadas protestantes porque no están en comunión con Roma, van a ser esa rama del protestantismo que le va a recordar a los otros protestantes de que existe una historia de la iglesia, de que existe un legado, una identidad de la iglesia que se traza hasta la época de los padres, incluso hasta los apóstoles, ¿no? Van a hacer ese énfasis en el legado histórico y apostólico de la iglesia. Que la iglesia no empezó con Lutero, la iglesia no empezó con Cranmer, la iglesia no empezó con Calvino. Ellos van a poner mucho énfasis en eso. Y la otra repercusión es que el anglicanismo se hizo accesible a los sectores populares, a las clases trabajadoras, al pueblo, a la gente pobre. Ese anglicanismo evangélico que era un poco de élite, ese anglicanismo reformado que era como de élite, no logró permear las capas de trabajadores, de obreros, como lo hizo el anglocatolicismo. Los anglocatólicos se iban a meter a las fábricas, se iban a meter a los barrios más pobres. De hecho, ahí en la foto ven ahí una procesión en un barrio de trabajadores ingleses. Entonces, eso es muy interesante y eso es algo que el anglocatolicismo tiene en común con el metodismo. El metodismo, que también es un movimiento que nace de la iglesia anglicana, también busca esa cercanía y ese llevar el evangelio a la gente más pobre, más humilde, desde otra perspectiva, obviamente mucho más evangélica. Y bueno, los anglocatólicos en ese mismo espíritu también van hacia lo más marginado, lo más pobre, a llevarles el evangelio. Así que bueno, ahí vemos también, puse ahí la foto del buen Calvin Robinson. Él es un buen ejemplo de lo que sería un anglocatólico. Bueno, eso ha sido lo que quería comunicarles. Este ha sido un video
pregrabado, así que lo voy a subir y espero que me puedan escribir sus comentarios abajo. Si les interesa este tema, pueden encontrar información en internet sobre qué son los tractarianos, el movimiento de Oxford. Hay mucha bibliografía al respecto. Esto fue solamente una pincelada. Y bueno, eso, hermanos. Dios les bendiga. Sigan orando, sigan yendo a sus iglesias. Y no se olviden también de que el mundo es mi parroquia. Que Dios les bendiga. Su origen, el Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico.